Buen día. En este segundo video vamos a hablar sobre los elementos de mando. Los aparatos de mando o elementos de mando son dispositivos que actúan accionados por un operario, los cuales la apertura y el cierre de su contacto se realiza por apertura lenta. Se dice que es apertura lenta básicamente porque es la velocidad del operario, ¿no? O sea, el operario es el que define la velocidad de apertura y cierre de los contactos. La velocidad del desplazamiento del contacto móvil es directamente proporcional a la velocidad del desplazamiento del órgano de mando. Entonces aquí encontramos algunos ejemplos de los diferentes elementos de mando. No son todos, son simplemente unos ejemplos que quise colocar ahí. Hay más elementos de mando que vamos a ir encontrando a lo largo del video. Empecemos hablando primeramente de los pulsadores, que son aparatos de maniobra con poco poder de corte. Manejo de circuitos de control de baja corriente. Cambian de posición solamente mientras una fuerza externa actúa sobre ellos, volviendo a su posición original, o de reposo tan pronto cese la fuerza. Entonces son estos pulsadores de acá los que actúan solamente o cambian sus contactos solamente cuando están siendo pulsados, valga la redundancia, accionados por una fuerza externa. Existen gran variedad de ellos, entonces miremos su clasificación según su forma. En esta clasificación los primeros que tenemos son los rasantes, como este que está acá, en donde el botón, que es la parte verde que se observa aquí, está rasante con la carcasa. Básicamente esos pulsadores se emplean cuando es necesario evitar maniobras involuntarias. Salientes, como este que está acá, es un botón que se usa cuando el accionamiento involuntario no presenta inconvenientes o cuando el operario se encuentra en dificultad para utilizar un pulsador rasante. Entonces, por ejemplo, si tenemos un operario que tenga guantes, le va a quedar muy difícil accionar este pulsador, ¿cierto? Porque meter un dedo con guante aquí pues va a ser mucho más complicado que hacerlo si utilizamos un botón o un pulsador no rasante, sobresaliente. Tenemos otro pulsador de llave. Ese pulsador de llave básicamente se usa para accionamientos delicados o de gran responsabilidad, donde la puesta en marcha o el paro no autorizado pueden ocasionar serios inconvenientes en el operario o en la máquina. Quiere decir con esto que, por ejemplo, si hay un evento, por ejemplo, bajar un troquel, una troqueladora, solamente debe hacerse por medio de la llave para evitar básicamente accidentes. De tipo Z, los de tipo Z es un pulsador cuyo botón siempre es rojo, es más grande de lo normal, de manera que en casos de emergencia, accidentes, situaciones en los que los sistemas automáticos de paro no respondan, puede ser localizado y accionado de manera muy fácil y sobre todo rápido. Existen modelos con enclavamiento o con llave, y para maniobras nuevamente debe desenclavarse, o sea que este botón que está aquí es el de tipo Z. Entonces generalmente se utiliza para paros de emergencia con contactos normalmente cerrados. Solamente se oprime con la palma de la mano, y para poderlo reponer hay que girarlo en el sentido que aparecen las flechas acá. Entonces son de colores muy vistosos porque pues necesitamos que las personas vean y encuentren fácilmente este botón en un caso de emergencia. Con capuchón, el botón y la carcasa están completamente cubiertos y se usan cuando los ambientes no son limpios y están contaminados, especialmente por el polvo o la polución. Un ejemplo de eso puede ser este que está acá. Si estamos trabajando en industrias donde la cantidad de polución, los polvos y aceites es grande, entonces no nos podemos dar el lujo de que al manipular el botón se vayan ensuciando los contactos, porque rápidamente va a dejar de funcionar. Entonces se utiliza botones con capuchón para evitar que la suciedad, el polvo, las grasas puedan entrar al interior y afectar la integridad física de los contactos. De pedal, entonces, para maniobras en las cuales el operario tiene sus manos ocupadas, razón por la cual es necesario que se accione con el pie. Este pulsador que está aquí es un pulsador con pedal.
Entonces si el operario básicamente va a tener sus manos ocupadas mientras ejecuta una maniobra, pues fácilmente puede prender, puede hacer uso del pie, accionando el botón y prendiendo por ejemplo un motor, o simplemente levantando, haciendo que un cilindro salga o entre, simplemente con el mando a través del pedal. Otra clasificación perdón, otra clasificación es por la función que realizan. Entonces básicamente encontramos los contactos, los pulsadores normalmente cerrados. Tiene un solo contacto, el cual se encuentra normalmente cerrado y sirve para abrir un circuito. De desconexión múltiple, entonces los de desconexión múltiple es el mismo contacto normalmente cerrado, pero con dos o más contactos cerrados unidos mecánicamente. Sirve para abrir dos o más circuitos en forma simultánea. Los normalmente abiertos, entonces podemos decir que los normalmente abiertos tienen un solo contacto, el cual se encuentra normalmente abierto y sirve para cerrar un circuito. Tenemos también los de conexión múltiple, es el mismo normalmente abierto pero con dos o más contactos abiertos unidos mecánicamente y sirve para cerrar dos o más circuitos, perdón. De conexión y desconexión. Este es un pulsador realmente importante porque básicamente hace dos funciones al mismo tiempo. Es un solo pulsador, por consiguiente tiene un solo botón, pero con dos contactos, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, los cuales se encuentran unidos mecánicamente, pero no eléctricamente. Sirven para abrir un circuito y cerrar otro de forma simultánea. Entonces aquí en estas imágenes básicamente vemos los contactos. Este es uno de los contactos, este es el pulsador, ¿cierto? En la parte de acá encontramos el pulsador y los contactos están acá. La ventaja de los contactos auxiliares es que se pueden formar, se pueden ensamblar de la forma que uno necesite. Entonces un ejemplo es este, que tiene un contacto normalmente C, aquí se ve la NC, y yo puedo fácilmente agregarle este otro contacto montándolo aquí y la unión se hace de forma mecánica. Tenemos características especiales en los pulsadores. Una característica especial, básicamente hay como tres casos, ¿no? El primer caso es que el circuito normalmente cerrado y el normalmente abierto actúen básicamente simultáneos, ¿no? O sea, aquí básicamente no hay ningún tiempo de demora. Otro caso puede ser que cuando se accione en el último instante de tiempo del accionamiento del normalmente cerrado, el circuito normalmente abierto se abre. Aquí se nota fácilmente que está como traslapada la gráfica, ¿cierto? Y el último caso es que puede haber un tiempo entre el accionamiento del uno al otro. Entonces normalmente cerrado cambia de posición y transcurre unos instantes para que el normalmente abierto se cierre. Miremos ahora los selectores. Los selectores son elementos de mando conocidos también como interruptores giratorios. Son empleados cuando se necesita elegir un tipo de accionamiento o maniobras sobre un actuador. Entonces estos selectores que están acá simplemente lo que hacen es establecerme contactos. Aquí tienen los puntos de conexión, establecerme contactos entre diferentes puntos, pero dejándolos enganchados. O sea, no son pulsadores, son interruptores que lo que me sirven es para seleccionar un estado u otro dependiendo de la aplicación en la que se estén usando. Los manipuladores son elementos semejantes a los selectores, pero su accionamiento se ejecuta mediante una palanca, pudiéndose realizar distintas maniobras según la manipulación de la palanca. Entonces aquí vemos ejemplos. Esta me quedó un poquito corrida. Aquí vemos algunos ejemplos de algunos manipuladores. Entonces básicamente son selectores. Yo puedo dejar la palanca hacia un lado o hacia el otro, pero lo que cambia es que lo hace a través de una palanca. Algo muy importante es el código de colores según la norma IEC 73. Entonces que me dice cómo establece cuál es el código de colores para los elementos de mando. Dice: los elementos de mando y en especial los pulsadores se simbolizan con un determinado color para facilitar su rápida identificación y aplicación. Entonces vamos a utilizar el rojo, usado para paradas y para paros de emergencia; el verde, usado para arranque o puesta en funcionamiento de equipos; el amarillo,
señal de alerta o alarma, y el azul puede ser usado para información o si se requiere para eventos de carácter especial. Casi no vemos pulsadores de color azul, generalmente son rojo, verde y amarillo. Los pulsadores azules, que son básicamente son de uso especial, son utilizados en funciones muy especiales, o sea, cuando el evento que se desee controlar sea bastante especial. Los elementos de señalización, que son otra parte fundamental de la lógica cableada, entonces son dispositivos que permiten identificar o llamar la atención sobre eventos normales o anormales en el funcionamiento de un equipo. Dentro de estos tenemos los siguientes. Entonces podemos tener señales acústicas, que son señales que pueden ser percibidas por el oído humano y se usan en ambientes de poco ruido, con poco ruido, y en donde las personas pueden estar muy pendientes no pueden estar muy pendientes de las señales ópticas. Entonces, por ejemplo, una alarma la podemos activar con una señal acústica, ¿cierto? Entonces, cuando las personas no pueden estar muy pendientes de las señales visuales, de las señales ópticas, entonces se utilizan señales acústicas. Entonces podemos utilizar sirenas, chicharras, cualquier elemento que de manera acústica me genere, me muestre, me dé información. Las señales ópticas entonces son señales que se perciben por medio de la vista, dentro de las que se tienen, por ejemplo, los pilotos, lámparas de colores o las balizas. Aquí hay una baliza. Entonces, dependiendo del color que esté en ese momento activo, pues me está dando información, ¿cierto? Aquí hay otra baliza de color amarillo. Esta es las que generalmente encontramos en las carreteras. Y esta baliza que está acá me puede estar diciendo, básicamente por su color, me puede estar diciendo que puede ser utilizada como una señal de alerta o alarma. También existe un código de colores según la norma, entonces también lo tenemos que respetar. Entonces dice que el rojo es usado para situaciones de peligro que requieren una intervención inmediata. El verde, situación de seguridad o de trabajo bajo condiciones anormales. Perdón, discúlpenme. El verde, situación de seguridad o trabajo bajo condiciones normales. Si mi máquina está trabajando completamente bien, está en perfecto funcionamiento, la baliza debería indicarme verde. Pero si ocurrió algún evento extraño, por ejemplo que se activó una alarma, se paró un motor o un actuador no funcionó, la señal se debe generar a través del color rojo. El color amarillo es la señal de precaución o señal informativa. El azul puede ser usado para información, al igual que con los pulsadores. Los elementos auxiliares de mando, entonces dentro de los elementos auxiliares de mando son elementos similares a los pulsadores pero con accionamientos diferentes. Entonces vamos a ver cuáles son algunos de los elementos de mando que podemos encontrar en la parte de automatización con lógica cableada. Podemos encontrar los primeros, son los relés de tiempo o temporizadores, y dice que, como su nombre lo dice, son elementos que tienen contactos abiertos y cerrados, los cuales conmutan con el tiempo programado. De estos temporizadores encontramos tres tipos. Entonces encontramos el temporizador al trabajo, al reposo, y los temporizadores electrónicos. También encontramos otro tipo de temporizadores, que son los temporizadores neumáticos, pero básicamente ellos ya están saliendo del mercado. Están saliendo del mercado porque no son muy buenos para los aparatos que existen hoy en día. Entonces ya hay elementos que reemplazan esos temporizadores neumáticos. El temporizador al trabajo también lo podemos encontrar como temporizador on delay. Es un tipo de temporizador. Los contactos cambian después de cumplirse el tiempo programado, el cual inicia con el conteo en el instante que es energizado. Entonces esta es su simbología. Estos son los símbolos de los temporizadores al trabajo. Estos son los que vamos a utilizar en el software de simulación. Y aquí vemos, este sería el pulsador, ¿cierto? Y vamos a mirar cómo actúa la salida con respecto al pulsador. Entonces, si a la entrada del temporizador le damos un pulso, ¿cierto? El temporizador arranca a funcionar o arranca a contar el tiempo en el mismo instante que se pulsa, o sea, que se activa o que se dispara el temporizador. Temporiza y vuelve y cae la señal. O sea que se dice que es al trabajo porque apenas empieza a funcionar el disparo, él empieza a contar el tiempo. Algo importante para saber de los temporizadores al trabajo es que si se desenergizan antes de que se acabe el tiempo, simplemente el tiempo se perdió, ya no sigue funcionando
ya no sigue el tiempo programado porque pues no hay energía que lo sostenga. Temporizador al reposo también son llamados off delay. Este tipo de temporizador inicia su conteo a partir de que es desenergizado, o sea, en el momento que se desenergiza el temporizador es que él empieza a contar el tiempo. Entonces esta es su simbología. Entonces vemos la diferencia entre el anterior temporizador, es que aquí en la bobina había una X, ¿cierto? Y en el siguiente temporizador ahí es un cuadrito relleno. Aquí vemos que tiene dos contactos, un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Observemos la gráfica, pues que no se ve muy bien, pero aquí vemos que el disparo, se da un disparo en el temporizador, y cuando el disparo cae es que el tiempo empieza a funcionar, o sea que a partir de que se desconecta el temporizador comienza a funcionar. Este temporizador puede trabajar sin energía, puede trabajar desenergizado. ¿Listo? Bien. Son de los temporizadores más utilizados, pero están siendo reemplazados por ¿quiénes? Por los temporizadores electrónicos. Son mucho más ventajosos los temporizadores electrónicos. ¿Por qué? Este tipo de temporizadores son los más usados, ya que en un solo aparato se pueden tener temporizadores al reposo y al trabajo. O sea, en este solo aparatico puedo tener los dos temporizadores al mismo tiempo y utilizarlos de la manera que yo quiera. Además de los tiempos de programación pueden ser muy largos y se pueden calibrar con mayor exactitud. Entonces yo puedo tener más exactitud con un temporizador electrónico, puedo tener más escala de tiempo, o sea, puedo programar tiempos muchísimo más grandes, y la ventaja fundamental es que puedo tener temporizadores al reposo y al trabajo en un solo elemento. Los interruptores de posición o finales de carrera pues son elementos electromecánicos empleados generalmente para indicar, informar o controlar la presencia, ausencia o posición de elementos de máquina, como por ejemplo un cilindro neumático o un motor. Generalmente tienen un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Aquí hay algunos ejemplos de algunos finales de carrera. Entonces la característica principal es que son de accionamiento mecánico. Entonces si tenemos un cilindro acá, llega y topa esta rueda, el interruptor o el final de carrera cambia de posición y me genera la señal de salida. Aquí vemos otra disposición, o sea, unos finales de carrera de algunas marcas específicas, pero lo que quiero que vean es que la posición inicial del interruptor del final de carrera es esta, ¿cierto? Cuando algún elemento lo acciona, esta cabeza que está aquí lo que hace es cambiar los contactos que están internamente. Entonces eso es lo que me permite establecer presencia o ausencia, simplemente el cambio de contactos. Veamos otros elementos. Por ejemplo, los presóstatos son elementos que abren o cierran sus contactos al detectar cambios en la presión de un sistema neumático. Entonces me sirven para hacer control de sistemas neumáticos. Son los que generalmente tienen los compresores que están, por ejemplo, utilizando en un montallantas. Hay de dos formas. Hay uno que es de membrana, que la variación en la presión deforma una membrana desplazando los contactos. Y hay otro que es un sistema tubular. Funciona a través de un tubo ondulado que al haber cambios en la presión maniobra los contactos. Entonces uno por la deformación de la membrana y otro por la deformación de un tubo hace que los contactos se cambien. Como les decía anteriormente, básicamente es empleado en control de tipo on-off. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces este es un presóstato de la marca Danfoss. Aquí tenemos otros presóstatos, pero la salida ya es electrónica, y otros presóstatos de diferentes marcas. Entonces hay una gran variedad de presóstatos dependiendo de la aplicación o dependiendo del sitio donde se vayan a utilizar. Tenemos también los termóstatos, que son elementos que abren, perdón, ahí por la escritura, abren o cierran, de una vez cambiémoslo para aprovechar, abren o cierran los contactos a partir de la variación de la temperatura y se emplean para controlar de forma on-off. Entonces hay de dos tipos, hay de láminas bimetálicas y de tubo capilar. Entonces miremos el de láminas bimetálicas. Se fundamenta en la acción que ejerce la temperatura en una lámina metálica compuesta por dos metales con coeficiente de dilatación diferentes,
que se flexionan o doblan cuando aumenta o disminuye la temperatura. Miremoslo gráficamente, que es mejor. Esas dos láminas bimetálicas están aquí, ¿cierto? Entonces lo que hace es que a partir de los cambios de temperatura hace que esas dos láminas se deformen, ¿cierto? Es el principio de funcionamiento, por ejemplo, de estos bombillitos que son muy conocidos por nosotros, que son los bombillitos de Navidad. Entonces el bombillito se prende cuando se calienta la laminita, entonces abre el contacto y apaga todo el circuito. Entonces esos son bien usados y son muy eficientes a la hora de responder a los cambios de temperatura. Un ejemplo concreto son las planchas que tenemos en la casa. La plancha también, a veces escuchamos un clic, y ese clic es simplemente la lámina bimetálica que cambió de posición. Los de tubo capilar entonces aprovechan el principio de dilatación de los fluidos alojados en el tubo capilar. Al variar la presión por cambios de temperatura se produce una deformación que a su vez cambia los contactos. Entonces aquí tenemos ejemplos de los termóstatos. Entonces este es básicamente como el sensor el que toma la temperatura y ejerce un cambio en la dilatación de los fluidos. O sea, hace que los fluidos que hay internamente en este tubo capilar se dilaten y me generen un cambio internamente dentro del control. Aquí tenemos otro, en este caso es de acero inoxidable. Entonces lo que hace es el principio de funcionamiento es el mismo. Con esta perilla lo que estamos haciendo es cambiando la temperatura, variando la temperatura. Espero que se haya abierto un poquitico la mente con relación a los aparatos de maniobra y a los aparatos de mando. Entonces los invito a ver el siguiente video y a desarrollar las actividades que están en la plataforma. Cualquier pregunta no duden en hacerla. Estamos por medio del foro, por medio de los correos. Los invito también a que miren algunos videos. Los links están en la presentación. Esta presentación se las voy a enviar. Por ejemplo, aquí tenemos un link, ¿sí?, en donde nos hablan de cómo funcionan los temporizadores al trabajo y cómo funcionan los temporizadores al reposo. Entonces los invito a que por favor los miren y hagan las preguntas y las sugerencias al curso que ustedes crean convenientes.